Sí, sí. Un grande favor, un favor grande. No sé si sería mucho pedirle a usted si podría resolver ese ejercicio. Es que estoy en la duda y no sé qué es el ejercicio, por favor. No te escucho muy bien. A ver, dime otra vez. No sé si podría resolver ese ejercicio que nos dio como tarea para ver en qué de alguna manera nos podíamos haber equivocado. Sí, Inge, Ya. por favor, por favor. Claro, claro, claro. Gracias. Bueno, grabar. Bien, vamos a continuar. Entonces, esta es su tarea. ¿Ya? Voy a primero delimitar la cuestión hasta esta hora, 18:35. Hasta esta hora va a dar su tarea, ¿de acuerdo? Entonces, me dice la fuerza resultante sobre Q3, ¿de acuerdo? Sobre Q3. Entonces voy a hacer dibujar las fuercitas, ¿de acuerdo? Todas son positivas, 6 microcoulombs. Entre Q2 y Q3, repulsión, hacia allá. Entre Q1 y Q3, repulsión, hacia allá, ¿sí? Entonces, obviamente estos dos fuercitas son iguales, ¿de acuerdo? Y vamos a solamente hacer una especie de paralelogramo para dibujar y decir que la fuerza resultante pedida es este de acá. Esta es la fuerza resultante, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer los cálculos de fuerza 1,3, que sería este de acá. 1,3 fuerza 2,3, ¿ya? Que son las mismas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer los cálculos. Me van a ayudar con los cálculos. F1,3 es igual a 9 por 10 a la 9, ¿sí? La carga Q1, 6 por 10 a la menos 6. Como es la misma carga, póngale al cuadrado, ¿de acuerdo? Acá la distancia L es 5 centímetros. 5 por 10 a la menos 2. Y eso obviamente también al cuadrado, ¿sí? Es la misma longitud, son las mismas cargas, entonces la fuerza 1,3 es la misma que fuerza 2,3. ¿Cuánto es F1,3? ¿Qué me dice? Calcúlemelo, por favor. 129. 129.6. Otra vez. 126. 129.6. 129.6. 6. Perfecto, gracias. 6. Ahí está, parece lógico. Muy bien, muy bien. Entonces, la fuerza 2,3 es la misma, ¿de acuerdo? La fuerza 2,3 es la misma, 129.6 newtons, ¿no? Ahora, los ángulos. El ángulo de acá es 60 grados, ¿verdad? ¿Qué ángulo estamos buscando? Este ángulo estamos buscando, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es este ángulo de acá? ¿Qué me puede decir? 120. 120. Es 120. Perfecto. Entonces, ya la fuerza resultante, para poder escribir de una vez, sería, no, obviamente cuadrado, ¿ya? Sería 109.6 al cuadrado más 129.6 al cuadrado, como dice su compañero, menos 2 veces 129.6
por 129.6 por coseno de 120. Si alguien ha escrito coseno de 60, pues está equivocada, ¿verdad? Es sí, coseno de 120. ¿Por qué 120? Bueno, pues ustedes ya verán que esto es 60 y este de acá es 120. Este ángulo se parece a este ángulo, sí, es el mismo. 120. ¿Y por qué escogemos 120? El, el ángulo 120 tiene que estar opuesto al FR, ¿verdad? Eso es un dato muy importante. ¿Cuánto es FR? 224,47. 200. 24,47. Ya, newtons. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente, ya tenemos el módulo. ¿Qué nos falta? La dirección, ¿de acuerdo? La dirección. Entonces, como la dirección es importante, hemos estado haciendo con direcciones también, ¿verdad? Entonces, en esto es FR, necesitamos este ángulo pequeño, ¿sí? Póngale alfa si quiere, ¿ya? ¿Cuánto es ese alfa? ¿Quién me puede decir? 30, ¿Cuánto? 30. 30. 30. Perfecto. ¿Ah? Perfecto. ¿Y cómo llamamos ese ángulo? ¿Ah? Por si acaso, ¿cómo llamamos este ángulo? ¿Este ángulo alfa es lo mismo que este ángulo alfa? Sí. ¿Cómo llamamos este ángulo? Entonces, por si alguien se pregunta cuál es la teoría para encontrar ángulos, voy a generalizar, ¿de acuerdo? En este caso es un isósceles. Como es isósceles, bueno, pues mm, se puede analogar algunas cosas. Sin embargo, nosotros tenemos acá 120. ¿Ya? Tenemos acá que sería 129.6, este valor 129.6, este valor de acá 224.47, ¿ya? Entonces, ahí ustedes pueden hacer ley de cosenos. Otra vez, ley de senos, perdón, ¿no? Ley de senos, porque queremos el ángulo alfa de acá, ¿no? Entonces, eh, cualquier triángulo, cualquier triángulo en los cuales tengamos un ángulo y los tres lados, podemos decir básicamente ley de senos, ¿ya? Voy a poner acá ley de senos, en la cual dice, ¿no? Dice sen de alfa, ¿no? Sobre 129.6 igual, ¿no? Sen de 120 sobre 224. Fíjense, son sus ángulos opuestos, ¿ya? Y bueno, eso tiene que salir con toda certeza, 30. 30, con toda certeza. Bueno, y así de esa manera, 30 grados. ¿De acuerdo? Entonces esto pueden lo pueden haber hecho en cuestiones de minutos. ¿Alguna pregunta tal vez? No sé. No. Vamos
al sistema de cargas discretas, pero de manera, método vectorial, ¿de acuerdo? Método vectorial. ¿Qué implica este método vectorial? Voy a hacer una pequeña explicación acá, ¿sí? ¿Qué implica realizar método vectorial? Voy a tomar en cuenta al sistema de dos carguitas, ¿de acuerdo? Pero método vectorial. Para el método vectorial necesitamos un sistema de referencias, ¿de acuerdo? Un sistema de referencias. En este caso voy a manejar sistema de referencias cartesianas. X, Y, Z, ¿de acuerdo? Y vamos a decir acá, pónganle si quieren R1, ¿ya? Y acá R2. ¿Qué es R1 y R2? Voy a colocar acá una carguita, ¿ya? Y otra carguita, ¿sí? Entonces, los vectores R1 y R2 son los vectores posición, vector de posición de las cargas, ¿sí? Vector de posición, donde están ubicadas las cargas, ¿de acuerdo? Entonces, la carga Q1 va a estar acá y la carga Q2 va a estar acá. Voy a poner acá, carga Q2, ¿sí? Entonces, hay un vector, hay un vector. Voy a colocar, este es E1 menos R2. ¿Ya? Entonces, R1 menos R2. ¿De acuerdo? Entonces, lo que, lo que vamos a hacer es esto. Si yo quiero la fuerza eléctrica en Q1, ya sobre Q1, el método escalar, voy a poner aquí escalar, el método escalar, lo que implica es la fuerza es igual a, ¿de acuerdo? La fuerza es igual a K, Q1, Q2 y la distancia al cuadrado. Obviamente este es R1 menos R2, ¿sí? Pero voy a colocar módulo. Voy a poner entre barras, módulo, ¿sí? Entonces, este módulo, módulo, R1 menos R2, módulo, y como dice al cuadrado, entonces pongo al cuadrado, ¿sí? Estoy interpretando, por si acaso, el método escalar, ¿de acuerdo? Y poco a poco lo vamos a entender que se puede partir del método escalar para llegar al método vectorial. Sí, así sería, al cuadrado, ¿de acuerdo? Y acá voy a colocar una dirección, ¿sí? Entonces voy a decir, como está en esta línea, como está en esta línea, un vector, si quieren, UDR, ¿no? UDR, ¿sí? Había dicho que los vectores unitarios vamos a colocar con UX, UY, UZ. En este caso estoy colocando UDR, ¿sí? Entonces, al colocar este UDR, solamente estoy dándole dirección, no estoy cambiando de módulo, ¿sí? Porque el vector unitario UDR es un vector, como dice unitario, es un vector de módulo 1. Entonces, si tú colocas al, ¿qué se llama? A un módulo, ponle 3, digamos, un vector unitario, dirigirlo ese 3 a una dirección, entonces esto va a hacer que el 3 tenga dirección, nada más. Módulo 1, módulo 3.
¿de acuerdo? Entonces, al colocar ese vector unitario UDR, no estoy haciendo casi nada, solamente estoy dándole dirección, ¿de acuerdo? Pero, si se fijan, el UDR tiene que tener la misma dirección que R1 menos R2, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a reescribir ahora sí sería, acá voy a escribir, ¿no? Una pequeña deducción, ¿de acuerdo? Tarará, Q1, Q2, módulo R1 menos R2. Y en vez de UDR, la definición de UDR no es más que el vector sobre su módulo, ¿verdad? En este caso tienen que tener la misma dirección de R1 menos R2. Eso quiere decir R1 menos R2 dividido entre, bueno, aquí le falta el cuadrado, ¿no? Dividido entre el módulo R1 menos R2. ¿Sí? Entonces, finalizando esta deducción, pequeñita, cortita, sería A1, Q2. Acá dice R1 menos R2 módulo al cuadrado. Por el otro módulo sería básicamente R1 menos R2 al cubo. R1 menos R2. Y ya está. Esto es la fuerza eléctrica en su notación o método vectorial. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque acá está el vector R1. Si ustedes quieren explícito esto, ya está. R1 menos R2. Entonces, está en función a los vectores R1 y R2. ¿Sí? Pero voy a generalizar para que tengan mucho en cuenta. ¿Sí? Voy a generalizar eh, a un sistema de cargas. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner esto acá. Esto y vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo como ejemplo, ese de la tarea, pero con un sistema de método vectorial, ¿de acuerdo? Entonces, Tío, fíjense, por favor, está en su cuarto, creo, afuera. el gráfico que está ahí, Oye, ¿ah? El gráfico que está ahí, tiene n partículas, ¿de acuerdo? N partículas. En esas n partículas hay uno que se menciona y es muy importante que me entiendan esta parte, ¿de acuerdo? Hay un Q, después hay un Q1, Q2, Q3, Q4, etcétera, etcétera, Qn, ¿sí? Obviamente, sus respectivas vectores de posición van a ser, para el Q va a ser R, ¿de acuerdo? Para el Q1, R1, para el Q2, R2, para el Qn, Rn, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces, acá, esta acá, esta acá, es más que 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Epsilon sub 0 es la permitividad en el vacío, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de escribir K, en algunos ejercicios se puede escribir 1 sobre 4pi epsilon sub 0, la permitividad en el vacío. ¿Ya? Entonces, esto es la fuerza eléctrica, ¿ya? Si alguien se pregunta, pero, Inge Filiberto, acá hay Q1 y Q2, ¿ya? Siempre va a haber eh, pares de cargas, ¿de acuerdo? Como alguna persona me preguntó, ¿no hay una afección entre las dos cargas que están alejadas? Dije, siempre hay pares de cargas. Vale decir, Q1 con Q, Q2 con Q, Qn con Q. Entonces siempre hay pares de cargas. Entonces, en vez de decir
Q1, Q2, Q3, Q4, voy a colocar QI, acá está QI, ¿de acuerdo? Entonces, acá me faltaría, ¿ya? Me faltaría colocar una Q, ¿ya? Y ahí está. Entonces, generalizando, este I tienen valores de 1, 2, 3, 4, hasta N. Por eso dice I igual a de 1 hasta N. N cargas, ¿sí? Voy a generalizar, ¿de acuerdo? Entonces, para que esté bien entendido qué es RI, qué es R, los voy a escribir acá, por favor. Entonces, decimos R. ¿Qué es R? R va a ser vector de posición, ¿ya? Vector de posición. Vector de posición. Es muy importante este detalle. Donde eh, se desea encontrar la fuerza, ¿sí? La fuerza. Y voy a colocar así, ¿de acuerdo? En la pregunta, digamos, en su tarea decía sobre Q3, entonces nos hacemos un sistema de referencias en el cual Q3 correspondería a un vector R, ¿de acuerdo? Esa es la nomenclatura que vamos a manejar. ¿Bien? Eso es muy importante. Y por supuesto, las demás, R1, R2, R3, voy a poner R1, R2, R3, coma, Rn, perdón, Rn, serían los vectores de posición, son vectores de posición, ¿ya? Vectores de posición de las cargas, ¿ya? De las otras cargas, pónganle ahí, de las otras cargas, para decir Q1, Q2, Q3, Qn. ¿Sí? ¿Entiende hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Porque vamos a hacer un ejemplo. Una. Vamos con el ejemplo. El ejemplo que vamos a realizar es este de acá, ¿de acuerdo? Su tarea, pero en el método vectorial, ¿sí? Voy a colocar ejemplo 1, ¿sí? Ejemplo 1. Bien, como dije, necesitamos un sistema de referencias. En este caso, vamos a utilizar el sistema de referencias cartesianas y va a ser en el plano, es decir, X y Y. Entonces, adoptamos un sistema de referencias cualesquiera, por si acaso, ¿ya? Cualesquiera. Si ustedes dicen, quiero en este punto, digamos, yo quiero en este punto, ¿ya? Esto va a ser mi sistema de referencias. Podría ser, puede ser en Q1, claro que sí, puede ser en Q3 también, en Q2 también, ¿sí? Todo depende, ¿sí? Todo depende. Entonces, yo voy a colocar, ¿sí? Yo voy a colocar ese sistema, ustedes pueden colocar donde
mejor les plazca. Y hacer con rojo. Ahí está. Ya me apague. Yo creo que sí. Ya. El otro sería, bueno, el eje Y aquí. El otro. Rojito. Ahí está. Entonces, este es el sistema de referencias que voy a adoptar, ¿de acuerdo? En los cuales esto es X y esto es Y. Sistema de coordenadas X y Y. Ahora vamos a colocar, ¿sí? Los respectivos. Como decía sobre Q3, entonces, por favor, ¿ya? Se va a hacer, ahí va a ser R, ¿sí? R. El Q1 que sea el R1, ¿les parece? R1 y obviamente el 2 que sea R2. ¿Ya? ¿Ok? Ahora sí, vamos a armar. R, el vector R. ¿Quién me dicta el vector R? ¿Quién se atreve a dictarme el vector R? Tendría que ser L, X. L medios. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? L medios. A ver, L medios. Y pongámosle con este vector unitario I. ¿De acuerdo? Vamos a manejar todos los vectores unitarios. ¿Sí? Después, ¿qué más? 0 en Cero. J. En J. ¿De acuerdo? Y obviamente en K también 0. Vamos a dejarlo así. ¿Ya? El otro. El R1. L1. Eso sería negativo L medios. ¿De acuerdo? Y en J también 0. Así que 0. R2. ¿Quién me dicta en R2? El ángulo valía 60 grados. Lo que pueden haberme hecho es L coseno, seno sería, ¿no? Ta, 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 ta. Esto sería... El seno de tita. Exactamente, pero antes de que... Esto es en I, 0. En J, eso sí, ¿no ve? L seno de 60, ¿verdad? Seno de 60, J. Ahí está. Bueno, ahora hay que armar. ¿Qué vamos a armar? R menos RI. Vale decir, no. Sí. R menos R1. ¿Cuánto es R menos R1? L. Me van a seguir, por favor, ¿sí? I más 0. Upa. ¿Ya? Ahora, el módulo de eso, de R menos R1. El módulo sería L. ¿De acuerdo con eso? Vamos con el otro. R menos R2. Eso sería L medios y
y negativo L. Sen de 60, ¿cuánto es? Raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Sí. Esto lo voy a poner raíz de 3 sobre 2, por si acaso, para que no se pierda. El módulo, por favor, calcúlenmelo, R menos R2. El módulo, símbolo de módulo, ¿cuánto es 1/2 al cuadrado más eso? Lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Para que ustedes tengan mucho en cuenta. Esto sería L medios al cuadrado más, no más, menos L raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. Ahí está. ¿Cuánto sería? 1. Ajá, entonces L. ¿Sí? L. Está bien. Entonces R menos R2 sería L. Ahora sí, ya está todo. Voy a hacer la sumatoria. Vean, por favor, la sumatoria. ¿Sí? La sumatoria. Lo voy a escribir acá. Mi agüita. Entonces, la fuerza resultante directamente se halla, y obviamente de manera vectorial, porque lo que se quiere es la fuerza resultante de manera vectorial. ¿Sí? Entonces, esto ya de una te da el vector FR, ¿de acuerdo? Entonces, coloco U, ¿sí? Abajo, 4pi epsilon. Voy a colocar entre paréntesis, porque tengo que hacer sumatorias, ¿verdad? Vean acá, sumatorias tengo que hacer. Entonces voy a sumar. Como son dos sumas nomás, así que no hay ningún problema, ¿sí? Vean, por favor. Arriba es R menos R1, ¿sí? Abajo, módulo R menos R1 al cubo, ¿sí? Porque es al cubo. Aquí me falta Q1, ¿no ven? Voy a poner aquí 1. 1. Esto pongo entre paréntesis. Más Q2. ¿Sí? Aquí coloco R menos R2. Abajo, módulo R menos R2. Al cubo. Eso sería. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? He escrito la fórmula que está acá en sumatoria, ¿sí? Pero ya desglosado, ¿sí? Como son dos cargas, entonces son dos sumados, dos pares. ¿Ya? R menos R1, aquí es R menos R2. Ya tengo todo listo, armado para poder reemplazar. ¿Sí? Entonces coloco FR es igual Q. Yo sé que las Q son iguales, pero sin embargo colocaré nomás, ¿sí? ¿Esta Q qué es? Q3 por si acaso, ¿de acuerdo? Voy a poner, esta Q qué es el Q3, porque es sobre esa carga que se quiere la fuerza eléctrica, ¿verdad? Muy importante que se tenga esa consideración. Entropía, epsilon. Ya. Como las cargas son iguales, ¿cuántas eran las cargas? Eh, Les dije, 6. 6 microcoulomb. Ujú.
6 microcoulombs. Entonces, yo voy a colocar, ¿ya? En vez de esta Q, 6 por 10 a la menos 6. Ahí está. Y con rojo, la carga Q1 también, que sería 6 por 10 a la menos 6. Ahora sí, vean, R menos R1, R menos R1, ¿dónde está? Ya, ahí, creo que sí. R menos R1, ahí está. R menos R1 sería LI. ¿No? LI más 0. J. La respuesta nos va a dar en IJ. Y está muy bien. Módulo es L. Como es al cubo el módulo, entonces pongo L al cubo. ¿De acuerdo? Más 6 por 10 a la menos 6. ¿Ah? R menos R2, que sería, bueno, ahí está, L medios y ¿ya? Menos L raíz de 3, ¿no ven? L raíz de 3 sobre 2J. ¿Sí? Sobre, ahora sí, acá también el vector es L, perdón, el módulo es L. Como es al cubo, ahí está. Hagamos un poquito de álgebra, por favor. Pues el resultante, ¿ya? Entonces voy a colocar así, 6 por 10 a la menos 6 al cuadrado, porque van a salir esos de acá, van a salir estos de acá, se parecen, es la misma carga. 4 pi epsilon. Y acá, ¿ya? Esto sería en is. Si ustedes se fijan, ¿ya? LI sobre L cubo sería así nomás. Voy a desglosar, ¿ya? Y sobre L cuadrado, ¿sí o no? ¿Eh? El otro, esto es 0J, así que no voy a hacer casi nada. El otro sería L medios. L medios sobre L cubo, básicamente sería más, ¿ah? 1 sobre 2 L cuadrado. Eso es I. Y obviamente el otro es menos. ¿Ok? Lo mismo. Raíz de 3 sobre 2 L cuadrado. Ya saben que ¿por qué es el cuadrado? Porque con este L se va, ¿no ven? Ya está. ¿Sí? Ya está. Entonces, si ustedes reemplazan, ¿de acuerdo? Reemplacen, por favor. ¿Sí? Reemplacen. ¿Cuánto sale la fuerza resultante? Reemplacen, por favor. Disculpe, dije el valor de E. Epsilon. Ah, ya, Sí, exacto. ya. Vean esto. Yo sé que 1 sobre 4 pi epsilon, que es 9 por 10 a la 9. ¿Ya? Entonces, háganlo con eso. Si quieren, yo lo voy a hacer así. 6 por 10 a la menos 6 al cuadrado por 9 por 10
a la 9, a ver, y esto de acá, y con i se puede sumar, claro que sí, a ver, acá sería 3 medios, ¿no ve? 3 medios, eh, L cuadrado, y, ¿sí? Y menos, bueno, ahí, acá no se puede sumar, ¿no? Sí, háganlo. Entonces, A mí me salió Inge 82,16. otra vez, 82,16. 16. ya. Esto sería, supongo, i, ¿no ve? No, es en 194.4 y Ah, Sí, Inge. 194.4. 194.4 i. ¿Y en j? 112, Inge. 112.2. Perfecto. J. Ya está. Entonces, eso sale. ¿Cuánto les ha salido en en su tareita? 224. Obviamente, ese 224 es el módulo de esto. A ver, calcularemos. Módulo de la fuerza resultante es igual a ver, ¿cuánto es el módulo de este vector? 224.47. Genial, ¿no? Y sale Sale eso. ¿Punto cuánto me dijiste? 47. 47. Genial, ¿sí o no? Somos geniales. Newtons. La misma que sale acá arriba. Si les pregunto cuál método utilizarían, ¿ustedes qué me dicen? ¿Escalar o vectorial? ¿Ah? Vectorial. Vectorial. Acostúmbrense a utilizar vectores, por favor, ¿sí? A partir de, bueno, se supone que física 1, física 2, bueno, en 2 no sé, en 3 y utilizamos vectores. Tienen una materia así que es análisis vectorial, algunos, los mecánicos, no sé, algunos, los físicos, ¿ya? Entonces, es importante el método vectorial. En el examen, cuando yo les pida, hállese el vector resultante, el vector de la fuerza resultante, ustedes suficiente con que me hallen de esta manera, ¿ya? Eh, obviamente yo voy a aclarar que esto tiene que ser método vectorial, ¿ya? Entonces, tienen que estar listos también para el otro también, ¿no? Obviamente. Bien, ¿alguna pregunta, consulta con respecto a este método vectorial? Las aclaraciones que puedo realizar es que la carga Q, perdón, la carga Q tiene que ser la carga donde se quiere la fuerza eléctrica. Ahí está en amarillo. ¿Eh? Donde se quiere la
fuerza. Se quiere la fuerza eléctrica sobre la carga Q. Entonces, póngale Q, ustedes póngale Q a esa, y póngale R a donde esté ubicada, a donde se quiere la fuerza eléctrica. Y los demás póngale 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué pues? ¿Sí? Entonces, este es el método vectorial. Lo que tienen que hacer es, o lo que les va a costar un poquitito, es armar los vectores. Armen el vector R1 y el vector R2. Y más que suficiente. Si hay más cargas, entonces más, ¿verdad? Entonces, R menos R1, R menos R2, R menos R3 son solamente restas que vienen de los vectores R, R1, R2, etcétera. ¿Sí? Lo más importante es escribir estos de acá, R1, R2. Eso es lo más importante, escribir bien. Y para escribir bien los vectores, ustedes definan el sistema de referencias, ¿de acuerdo? La práctica, ¿ya? La práctica de esta parte de sistemas discretos, ¿de acuerdo? La voy a publicar después, ¿sí? Después de esto, de esta clase. ¿De acuerdo? La voy a subir en el Classroom. Entonces, mañana podemos trabajar sobre aquello, ¿ya? Si tienen algunas dudas. Es más, voy a estar resolviendo algunos ejercicios de la práctica, ¿sí? Vamos a entrar a un sistema continuo, por favor, mañana, ¿de acuerdo? Sistema continuo. Ah, ¿alguno tiene algún pequeño problema, duda acá, por favor? Pregunta, antes que pase a la siguiente definición, que va a ser campo eléctrico. Inge, el ángulo de la fuerza resultante. El método vectorial. Sí, Bien. El método vectorial que se les va a exigir, o sea, es decir, un vector está definido por IJK, o si no, en este caso, IJ, ¿de acuerdo? Así. Si no fuese de esta manera, por el método escalar, también pueden plantearse el módulo y ángulo. Entonces, una forma es este de acá y la otra forma es este de acá. Si proceden con el método escalar, entonces tienen que tener el módulo y su ángulo. Pero el modo que está acá, el modo vectorial, suficiente con lo que sea el IJ, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, para responderle a su compañero, ¿ya? Todo ángulo, ¿no? O toda dirección, digamos, si me dicen, quiero venir de esta forma vectorial a esta forma escalar, ¿sí? ¿Pueden hacerlo? Claro que sí. Ya tenemos el módulo, el ángulo. ¿No? Entonces, para toda definición, tangente a la menos 1 de siempre va a ser la componente y sobre la componente x, ¿de acuerdo? Vale decir 112.2, obviamente con su signo sobre 194. Pero no esperen que sea el mismo ángulo, ¿no? O sea, esto es en el sistema, en un sistema de coordenadas cartesianas, ¿ya? Cartesianas, en el cual puedo yo escribir aquí eje X y eje Y. Este vectorcito que está ahí anotado, vean esto, 194.4 y negativo 112.2J. Eso significa más o menos
Digo, más o menos, ¿de acuerdo? No se van a... Ahí. Esta sería el gráfico del vector resultante. FR. ¿Sí? ¿Cuánto sale el ángulo? A ver, si alguien me puede decir. Menos 29.90. 30 sale. Menos 30 ya. Sí. Ahí tengo una duda. El ejercicio de arriba no estaría incompleto. El que es forma escalar. Menos 30, este sería. ¿Cuál? Método escalar. Sí. O sea, ahí pide la dirección, ¿no? Y dice 30 grados, pero no sería correcto decir menos 30 grados. Ah, gracias por tu participación. Vean esto. Como yo escribí el alfa acá, alfa, y el alfa está acá, ¿de acuerdo? Este alfa, ¿sí? Gracias por tu intervención. Todos los ángulos positivos son antihorarios, ¿de acuerdo? ¿Sí? Antihorarios. Y siempre parte del horizontal, es decir, voy a pasarme en esto. Si es hacia allá, antihorario, los ángulos son positivos. En este caso, este vector está hacia el otro lado y he asumido hacia allá. Este ángulo tendría que ser entonces menos 30, ¿verdad? ¿Sí o no? Este es menos 30. Esto es horario. Lo mismo acá, arriba. El alfa, que está colocado ahí, está abajo de ese horizontal, está al otro lado, entonces, gracias por otra vez, es menos 30, ¿ya? Menos 30. Por el gráfico, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre método escalar y método vectorial? En método escalar tienen que ser muy intuitivos, ¿sí? Y se basa siempre en el gráfico. Por el gráfico saco ley de cosenos. Por el gráfico saco ley de senos. Por el gráfico saco la fuerza resultante de dónde es, dibujándome un paralelogramo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los ángulos y ta. Mientras, en el método vectorial, ¿sí? En el método vectorial, ustedes colocan tal cual como está en las fórmulas, ¿ah? De la sumatoria. Vean, Q1, Q2, R menos R1, tal cual. Si el Q1 es positivo o negativo, coloquen con su signo. Esa es la diferencia. En el método escalar no colocan su signo. En el método vectorial sí se coloca el signo de la carga. Otra vez repito, en el escalar no se coloca el signo. En el método vectorial, sí. En este caso era puro positivos. Puedo, y es más, en la práctica está un sistema de cargas con signos negativos, positivos. Entonces, en el método vectorial, colocan su signo, ¿ya? Acá reemplazan R1, R2, R1, R2, tal, y les sale como les salga. Hacen el álgebra tal cual, ¿sí? No tiene que haber problemas en el método vectorial, ¿ya? ¿Ok? Entonces, esas son las diferencias entre el escalar y el vectorial. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta más? Ninguna. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí. Ah, sí. Bueno, entonces con lo que resta, hasta las 8 vamos a estar viendo eh, la otra definición, que sería campo eléctrico. No me voy a tardar mucho, porque hay una relación estrecha entre la fuerza eléctrica y el campo eléctrico. ¿Sí? Estoy con tu clase. Toma nomás. Entonces, seguimos.
Inge, disculpe, Sí, ¿de dónde ha agarrado el R menos R1? Por favor, me he perdido y se ha desconectado mi llamada. ya, claro que sí, un gusto. A ver, en el ejemplo número 1 tenemos este ejemplo que está como tarea, ¿ya? Pero bueno, lo vamos a resolver con el método vectorial. Entonces es un sistema de cargas Q1, Q2, Q3. Esto es equilátero de lados L. Tenemos toda la información, ¿ya? Entonces, dijimos, lo primero que se tiene que realizar es el sistema de referencias. En este caso, cartesianas, obviamente. Pero ¿dónde vamos a ubicar el sistema de referencias? O sea, el origen, ¿ya? El origen está acá, ¿de acuerdo? Acá. He puesto este eje Y y eje X. El origen está justamente acá. Entonces, puedes cambiar de sistema, o sea, es decir, puedes colocarlo en Q1, el origen en Q1. ¿Puede ser posible? Claro que sí. Entonces, ustedes definen dónde colocar su sistema de referencias, ¿de acuerdo? ¿Cómo está colocado acá? ¿Ya? Este R voy a colocar desde el origen hasta el Q3. ¿Por qué hasta Q3? ¿Por qué se llama R en Q3? Porque el problema o el ejercicio nos dice, hállese la fuerza eléctrica sobre Q3. Entonces, el- está colocado acá, este vector R se tiene que asignar, dice, vector de posición donde se desea encontrar la fuerza, ¿ya? Se desea encontrar sobre Q3, ¿verdad? Sobre Q3. Entonces, vamos a asociar R al Q3, ¿de acuerdo? Y obviamente los demás son R1, R2. Es indistinto colocar R1, R2 en donde sea. Entonces colocaremos R1 en Q1. Ya. R2 en Q2. Perfecto. Entonces, fíjate, aquí en R hemos colocado L medios I, porque es la mitad. Si todo es L en la mitad, es L medios. ¿Ya? En J, 0, porque no hay D1. R1 es negativo L medios, ¿por qué? Porque va a la izquierda, ¿verdad? Porque si el origen está acá, entonces el R1 está a la izquierda y es menos L medios I. En J, 0. R2. Para R2, que está en Q2, en I es 0, así que pues 0I. Y hemos puesto LCen de 60. ¿Por qué LCen de 60? Porque es este de acá, ¿de acuerdo? Estoy colocando con amarillo. ¿Eh? Este cateto es su cateto opuesto. Entonces digo LCen de 60. Por trigonometría. Relaciones trigonométricas. ¿Sí? LCen de 60. Y después ya se arma todo. R menos R1, R menos R2 y sus módulos. ¿De acuerdo? No sé si respondí tu pregunta. Ya, gracias, Inge. Ya. Vamos al campo eléctrico. Campo eléctrico, ¿ya? Obviamente en un sistema discreto. ¿Ya? Eh, Sistema de cargas discretas. ¿Ya? Vamos a mantenernos ahí. Mañana vamos a avanzar el sistema de cargas continuas. Entonces, ténganlo presente, por favor. Acá, campo eléctrico. Voy a empezar, ¿de acuerdo? Con una condiciones, ¿sí? Este campo eléctrico. ¿M? Voy a colocar una carga, ¿sí? Una carga Q. ¿Qué les quiere? Una carga Q. Entonces, acá
se puede ver una carga Q y esta carga Q es la que va a generar un campo eléctrico. ¿Sí? Va a generar un campo eléctrico. Y ahí está. Va a generar un campo eléctrico. Si es esta carga positiva, ¿ya? Positiva, entonces hay unas líneas de campo que se mencionan, por si acaso, ¿ya? Líneas de campo eléctrico se dice, que van hacia afuera. Son radiales, ¿de acuerdo? Hacia afuera. ¿Eh? Hacia afuera. Las líneas de campo eléctrico son radiales. Es importante mencionar esto. Radiales, ¿sí? Una es líneas de campo eléctrico y otro es el vector de campo eléctrico. El campo eléctrico es un vector, ¿ya? Entonces, vamos con el otro. El otro caso sería una cierta carga Q, pero que esta carga Q sea negativa. Entonces, las líneas de campo eléctrico es así, van ingresando adentro. ¿Ya? Fíjense las flechas, ¿verdad? Radiales igual, pero van entrando a la carga. Así serían las líneas del campo eléctrico. Entonces voy a colocar otros dos casos más. ¿Qué tal si en este caso voy a colocar dos cargas positivas? Ya va a haber superposición, ¿de acuerdo? Hay dos positivas, pónganle, ¿de acuerdo? Entonces más Q y más Q. ¿Cómo son las líneas de campo? Líneas de campo. Se supone que tienen que ser saliendo, ¿verdad? Entonces, saliendo, acá obedecemos a lo que ya habíamos dicho. Acá lo mismo, saliendo, ¿sí? Saliendo, 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 saliendo. ¿Ah? Saliendo, saliendo, saliendo. Pero ¿qué pasa en la región intermedia entre las dos cargas? ¿Sí? ¿Qué pasa? Entonces ahí tenemos un pequeño superposición, ¿ya? Entonces, como tiene que cumplirse saliendo, voy a hacer así. Estas son las líneas de campo. Saliendo. Ya no son tan simétricas, ¿verdad? Saliendo. Así sería. ¿De acuerdo? Entonces, hay un efecto de repulsión, claro que sí, ¿no? Entonces, voy a dibujar acá la otra sistema de cargas, que sería uno positivo y otro negativo. ¿Eh? Ah, uno es positivo, otro negativo. Que se cumpla lo que dijimos. Saliendo, 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 saliendo. Dijimos entrando acá. Entrando, entrando, entrando. ¿Sí? ¿Y cómo es en la parte intermedia entre las dos cargas? El más Q saliendo y obviamente esta misma entra ahí. ¿Ya? ¿Verdad? Así. Y así sería. Bueno, este es las líneas de campo. Les mencionaba, ¿cómo es el vector de campo eléctrico?
porque estas son líneas de campo. Una cosa es líneas y otra cosa es el vector de campo eléctrico. Los vectores de campo eléctrico son tangentes a las líneas de campo eléctrico. En este momento está así, ¿sí? Acá así, algo así. Este es el vector E, ¿de acuerdo? Si me dicen, en el primer gráfico, ojo, este es el primer gráfico, segundo gráfico, tercer gráfico, cuarto gráfico. En el primer gráfico, el vector de campo eléctrico E se confunde, pues es la misma dirección con de las líneas de campo. Lo mismo con el gráfico número 2, entrando el vector, ¿sí? Y en el 3, llegamos acá, el vector es tangente a esas curvas, ¿sí? Tangente. Muy importante ese detallito, tangente. Bien. Ah, la definición de campo eléctrico E, vamos a colocar E es el campo eléctrico. Campo eléctrico, ¿sí? Esta definición está dada por K, ¿sí? K, U sobre distancia al cuadrado. Para que sea fuerza eléctrica le falta otra carguita, ¿verdad? Q1, Q2, lo que fuese, ¿ya? El que genera el campo eléctrico es esta carga Q, la que están viendo acá. La carga Q es la generador de campo eléctrico, ¿sí? Entonces, de manera vectorial, está dada de esta manera. ¿Va? Esta Q la voy a sacar, ¿sí? Y le voy a poner sumatoria porque es importante. Poner UI. ¿Ya? UI. Y le voy a poner acá R menos RI sobre el módulo de R menos RI al cubo, vectorialmente, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con la fuerza eléctrica acá? Acá no existe el Q que he puesto acá arriba. Ahí está. Esta Q he puesto acá no aparece en el campo eléctrico. Solamente el resto, ¿sí? El resto. Y se aplica de la misma manera como hemos aplicado la fuerza eléctrica. ¿Preguntas? Ninguno. Bueno, vamos a hacer uso de la práctica, ¿de acuerdo? Mañana empezamos con algunos ejercicios, ¿sí? Y continuamos con el sistema de cargas discretas, por favor. ¿Sí? Entonces vamos a quedar acá. Dije, la clase de hoy que lo está grabando, lo va a subir en audio. Claro, por supuesto, igual que ayer. Bien, entonces voy a detener la grabación.